Hola, ¿qué tal amigos de Facebook o de YouTube? Pues aquí estamos una vez más haciendo un video nuevo. Ya saben que pues últimamente ya no he hecho tantos videos como antes porque pues la verdad no ha habido muchas noticias. eh, bueno, sí ha habido noticias, pero yo creo que las noticias más relevantes o a lo que los medios se enfocan pues es precisamente a lo del COVID-19. Entonces por eso pues ya no he hecho tantos videos, porque eso básicamente le ha bajado el ritmo a la situación geopolítica del mundo, y a la sociedad también. Sí hay noticias importantes, obviamente, pero ahorita la prioridad es esto. Por ejemplo, la criminalidad en México no ha bajado, entonces la cuestión es que pues por eso ya no he hecho tantos videos, aparte de que pues yo creo que ya no es tan necesario hacer tantos videos. Pero bueno, entonces la primera noticia o la primera cuestión que les quiero comentar es acerca de precisamente una nota que sacó el Universal. Creo que fue el lunes, el día que la sacó. Entonces, esa nota sí llama un poquito la atención porque ahorita se ha dado un poquito de amarillismo en esta situación, cosa que pues a los medios les gusta aprovechar, eh, y precisamente esta nota relativamente amarillista, que precisamente ese término pues es, eh, vamos, al menos yo lo quiero renovar porque precisamente el gobierno actual yo creo que va a tener mucho amarillismo en su gestión. Entonces, esta nota dice así. Eh, bueno, aquí lo que el Universal quiere decirnos, que el 26 de abril el presidente hizo un video donde dice que México ha domado la pandemia. Entonces, el Universal dice o resalta que ahí el presidente pues se equivoca, ¿no? Pero no necesariamente se equivoca, simplemente que pues por ser la fase 3 pues es obvio y es evidente que los casos se iban a multiplicar. Eso todo el mundo lo sabía, pero aquí el Universal está siendo un poquito amarillista en ese sentido, ¿no? Y dice, después de domar la pandemia se triplican los casos, después de que el presidente dijo que la pandemia se domó, han muerto 3.981 personas al estar el país en fase 3. Se seguían presentando más casos graves especialistas. Entonces, el 26 de abril, aquí ahí está la gráfica y hay 1.351 muertos. Al día de hoy, creo que se han contabilizado 5.666, es decir, 4.300 más, que pues en 20 días, 21 días aproximadamente. Pero pues ahora sí que es el comportamiento de la pandemia en México, que eso, vuelvo a mencionar, ya se tenía previsto, que así funciona la pandemia. Entonces, aquí la nota pues es un poquito amarillista, eh, que de esto está teniendo mucho el presidente. Eh, entonces, fíjese que a comparación de otros países, sobre todo en Europa, que no son países tan grandes o no tienen tanta población, pero sí han tenido, vamos, un este un número más, muchísimo más importante de muertos y de decesos y de contagiados que en México. Ahorita precisamente estaba checando las cifras de algunos países, que son, volvemos a decir, son de primer mundo, se dicen de primer mundo, que para mí, ahorita la pandemia, lo vuelvo a decir,
el primer mundo pues no existió o no existe o es una falacia, es una mentira de los países anglosajones primordialmente. Entonces, vamos a leer unas cifras de algunos países. Aquí las tengo. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, pues Estados Unidos lleva 92.333 muertes, Rusia 2.972, Brasil 17.983. Por ejemplo, Reino Unido dice lleva 35.341 muertes, España 27.778, Italia 32.169, Alemania 8.193, pero aquí dice más 72, o sea, supongo yo que hay que agregarle esa cifra que dice abajo de la cifra que le estoy dando. Supongo que habrá que actualizar, pero más o menos esa es la eh, cifra. Entonces, por ejemplo, Francia dice que tiene 28.022 muertos. Entonces, pues esos países pues, supuestamente gozaban de un sistema de salud robusto y muy bueno, y pues la pandemia, pues bueno. Además que, por ejemplo, en China, pues ya se han dado nuevos brotes, ya están cerrando otra nueva ciudad. Entonces, pues yo creo que el manejo de la pandemia en México es relativamente bueno. A pesar de las muertes que se esperaban, yo no sigo desestimando al gobierno, y no solamente al gobierno, sino también a la gente, porque, pues seamos honestos, o sea, muchos lugares, eh, pues, turísticos se tuvieron que cerrar precisamente por lo mismo, porque, pues, por ejemplo, Oaxaca sigue muy hermético. Entonces, es una cuestión bastante importante eso, ¿no? Que pues ahora sí que yo creo que sí ha habido bastante disciplina en México en ese sentido, por eso yo creo que estamos teniendo los resultados. Que por ejemplo hay muchos reporteros nacionales y extranjeros que pues aún así están haciendo leña del árbol caído, pues bueno. Entonces, bueno, eso por un lado, lo de la pandemia, nada más quería resaltar esa cifra. También que parece ser que muchos estados, perdón, quieren posponer el regreso a clases o eh, entonces también que por ejemplo ha habido medios que dicen que las cifras se están escondiendo en México. Algunos dicen que la Ciudad de México es 3 veces más de lo que dice la jefa de gobierno. Algunos medios dicen que las cifras de muertos en México son 5 veces mayor, cosa que es difícil de creer porque México, bueno, el presidente tiene opositores, entonces los opositores pues eh, pues ya estuvieran dando guerra en ese sentido, ¿no? Ya estuvieran dando lata. Entonces, eso por un lado, lo de la pandemia, y pues nada, esperamos que ya salga esto rápido. Lo único alarmante en México que el pico de decesos no ha bajado, eso sí, se ha mantenido, pero esperamos que en los próximos días ya baje. Entonces, eso por un lado. Una nota importante o relativamente importante es Donald Trump, que se está lanzando contra la OMS. Eh, pues sí, yo siento que sí la OMS sí se vio lenta en la reacción que tuvo, pero también hay que decirlo que muchos países pues no querían cerrar sus economías precisamente. La OMS pues hizo su papel relativamente bien, pero también relativamente mal. Yo sí encuentro cierta justificación de lo que hace Donald Trump al criticar bastante duro a la OMS, incluso quitarle recursos. Eh, pues es difícil. Yo creo que sí necesitaría un análisis bastante profundo lo que está haciendo Donald Trump.
No lo aplaudo, pero tampoco lo desestimo, no lo quito de la cuestión, el hecho de que le quite recursos, porque realmente la OMS, pues ahora sí que la OMS, pues qué, ahora sí que a veces la OMS es como peso muerto, y son recursos, ¿no? Que en lo personal eh, pues yo creo que sí se podrían utilizar en otras cosas. Dice, Unión Europea, Rusia y China salen en defensa de la OMS ante amenaza de Trump. Este, el problema es ese, que la OMS, por ejemplo, eh, pues por ejemplo, quieren mandar una misión de salud a China para ver de dónde salió el coronavirus, y cuando se trata de investigar a ciertos países, por ejemplo la OMS que tiene que investigar a ciertos países en ciertos momentos, pues ahí el país como que se muestra un poquito renuente, ¿no? Entonces la OMS está muy limitada, la OMS, honestamente, yo no sé si así ha sido siempre la OMS, pero en lo personal yo creo que últimamente pues se ha perdido mucho peso, mucho poder, sobre todo en los últimos meses, que pues dejó mucho de qué hablar, ¿verdad? Al principio la OMS decía, no, pues no nos vamos a precipitar, y ya después, pues ya que era evidente la pandemia, pues entonces sí ya, pues entonces ya empezó a dar ciertas declaraciones. Pero bueno, eh, eso por un lado, el de la pandemia. También les quiero comentar acerca del nuevo cártel en Michoacán, del cártel de Sicuilán, que para mí es un hecho completamente desafortunado el que esté pasando, pero por otro lado ustedes saben que todo lo malo que llega a pasar, pues a mí Sicuirán se llama Sicuirán, todo lo malo que llega a pasar, pues relativamente a mí me beneficia, desafortunadamente. Entonces, esa cuestión pues sí es bastante difícil, porque parece ser que la delincuencia en México evoluciona muy rápido, muy, ¿cómo decirlo? Parece que la delincuencia evoluciona en México, pues a pasos agigantados, de cierta manera. Vamos a decir en primer lugar que esta nueva célula, bueno, según yo, todo es a raíz del culiacanazo del 17 de octubre. Ya después vino lo de los Levarón, etcétera, etcétera. Pero parece ser que hasta el 17 de octubre del año pasado, México gozaba, digamos, de una estabilidad, por así decirlo, en cuestión de criminalidad, o sea, no había nada nuevo. Entonces, después del culiacanazo, ya los delincuentes como que tomaron un rumbo un poquito más fuerte, digamos, le subieron 2 rayitas de tono a su criminalidad, por así decirlo. Entonces, resulta ser que, por ejemplo, el cártel de Santa Rosa de Lima, del Yepes, parece que ya acude o acudía al terrorismo, o invocaba el terrorismo. Entonces, este brazo armado del cártel de Sicurán, que por cierto después del pueblo de Sicurán salieron algunas personas a hablar y decir que pues que esos delincuentes no tienen nada que ver con el pueblo, que el pueblo es gente de trabajo, etcétera, etcétera. Cosa que es bueno, o sea, espero que la gente de los diferentes pueblos pues sí tenga un poquito más de mediatización, porque sí le va a ayudar bastante, porque no es posible que los
cárteles tengan más presencia en la mediatización que la misma gente del pueblo. Entonces, parece ser que hubo un ataque en Sonora, precisamente, digo, no sé si fueron el cártel de Sicurán, pero lo que sí se sabe, ah, dice, ah, 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 a ver, espérame, a ver, aquí dice, comando intenta derribar el helicóptero de la policía estatal, perdón, de la policía estatal, no de la Sedena. Derribar el helicóptero de la policía estatal en Sonora. 4 de los sujetos que participaron en el ataque, bla, bla, bla. Entonces, primero fue lo de estas amenazas del cártel de Sicurán al gobierno, porque mencionan al presidente, mencionan al secretario Durazo, entonces, dice a eso de las dos, bueno, a las 14 horas con 30 minutos, un llamado de emergencia fue recibido en la central 911 para alertar sobre el enfrentamiento armado en la zona del Cerro Blanco, poniente de Caborca. Entonces, pues no sé, pero vamos, todo tiene una relativa relación. Primero fue lo del cártel Sicurán que da este video amenazando al gobierno, al mismo ejército. Después, ayer precisamente se da esta cuestión donde los delincuentes, pues, dice, en esta región noreste de Sonora se han registrado al menos 4 balaceras de gran intensidad, en donde el portal internacional de noticias InfoAve adjudica los enfrentamientos a la zona al ingreso hostil del cártel de Jalisco Nueva Generación en territorio del cártel de Sinaloa. La autoridad estatal no ha desmentido esta interpretación periodística. Entonces, este cártel de Sicurán se adjudica o se dice que es parte del cártel de Jalisco o el cártel del Mencho. Entonces, todo parece tener una consecuencia a raíz del Culiacanazo. Cuando se dio el Culiacanazo el 17 de octubre se dijo que en primer lugar el presidente no sabía del que iban a capturar al hijo del Chapo. Eso ya es un error del presidente, pero bueno. Otro error es o se puede decir que es un relativo error, el hecho de la Guardia Nacional, porque ahorita, por ejemplo, el presidente dice que si la Guardia Nacional acaba como la Policía Federal, pues le va a dar lástima, ¿no? Le va a dar carpetazo a la Guardia Nacional. Entonces, son errores tácticos del presidente. De cierta manera son errores, de otra manera pues no lo son. Pero sí parece que le hace falta un poquito de firmeza a este gobierno. Entonces, cuando se da lo del Culiacanazo, a raíz de ahí pues se dan otra serie de eventos pues de mayor dificultad en cuestión de seguridad. Entonces, resulta que este cártel de Sicurán, muchos lo desestimaron. Inclusive ahorita, por ejemplo, los chayoteros están diciendo que
que hay una guerra en Sinaloa entre los hijos del Chapo, los chapitos, y los hijos o del Mayo, o los herederos del Mayo Zambada, o contra el Mayo Zambada. Entonces, por ejemplo, cuando fue lo del Culiacanazo, se dijo que el Mayo Zambada ayudó a los chapitos a rescatar a su hermano, ¿no? Ahorita se dice que no, que no acudió a ese llamado, que en ese 17 de octubre no acudió el Mayo Zambada a rescatar, ¿no? Entonces ahorita ya las versiones ya se encontraron. También está lo del chino Antrax, que acaba de ser asesinado el sábado, por diferentes razones, ¿no? Parece que iba con su hermana y su cuñado. Entonces, pues ahora sí que las especulaciones pues son varias, pero lo que sí es que el crimen organizado en México está moviendo sus fichas a raíz del Culiacanazo. Se dice por ahí que hay cierta violencia o una guerra ya, vamos, se parece decir que el Culiacanazo como que reavivó los ánimos de los cárteles. Entonces, para mí sí es bastante importante esto. Muchos desestimaron al cártel de Sicurán. Algunos medios dicen, pues es un cártel más, o la gente así habla, ¿no? Por ejemplo, leí una nota de un comentario de un internauta, que decía, pues no cabe duda que México es gobernado por los cárteles. Pero no hay que verlo tan fácil eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el chino Antrax era un taquero. Entonces, por ejemplo, señor, ¿cómo se llama el Mencho era gallero. Entonces, pues desafortunadamente, pues no se necesita mucho para ser un gran capo de la droga, un sicario. Desafortunadamente esos pequeños cárteles, aunque ustedes no lo crean, pues el día de mañana no sabemos qué vaya a salir de ese cártel de Sicurán. Entonces, ¿por qué? Porque pues puede salir un buen líder, entre comillas lo digo, porque ustedes saben que finalmente quien mueve al crimen organizado no es el Mencho, no es el Mayo, no es el Chapo, es el dinero. O sea, ellos tienen el dinero precisamente para pagarse esas guerras y esos ejércitos. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, el Mencho no dice nada, el Mayo no dice nada. Les conviene quedarse aislados, escondidos, bien protegidos ahí en esos municipios donde ellos se sienten seguros. Entonces, en ese sentido, pues el criminal siempre va a actuar de manera cobarde. Entonces, la cuestión es esa, que no hay que quitar el dedo del renglón. O sea, si sea un cártel pequeño o sea un cártel grande, pues yo creo que hay que estar muy atentos. Además, pues, por ejemplo, muchos cárteles, pues así nacieron, pequeñas agrupaciones de 5 o 10 personas, se fragmentó el cártel, se hicieron varios grupos y de ahí pues se hicieron grupos rivales, se hicieron grupos fuertes. Además de que acuérdense que tenemos Estados Unidos, que el trasiego de armas pues no para. Precisamente el canciller Marcelo Ebrard también está la cuestión esta de Rápido y Furioso, donde se implica al mismo Obama, se implica a Calderón. Entonces, vamos, parece ser que México vive en base a la criminalidad. O sea, yo creo que México pues sí ha caído bastante, ¿no? Yo creo que el presidente, relativamente el presidente es muy listo, es muy hábil. Por ejemplo, de la Guardia Nacional, pues la hizo, quitó la Policía Federal,
Pero ahorita ya dice, si la Guardia Nacional no funciona o se hace como la Policía Federal, pues qué lástima, ¿no? Entonces, él es muy hábil para deshacerse de sus errores, pero finalmente son errores. Entonces, aquí la cuestión es que el presidente no está dando muchos resultados en materia de seguridad. Precisamente por eso reactivó a la Marina y al Ejército, porque la Guardia Nacional pues no le estaba dando el ancho. Eso es grave. Quiere decir que pues no hay, en las filas de las Fuerzas Armadas Mexicanas pues no hay no hay firmeza, no hay lealtad. Entonces eso es grave. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una serie de cuestiones que están pasando en cuestión de criminalidad muy fuerte. Parece ser que las fichas se están moviendo. Entonces, desafortunadamente, el gobierno pues se ve un poquito lento, a pesar de que el presidente es listo, relativamente listo, inteligente, pero aún así las fichas del crimen organizado se están moviendo. Entonces, precisamente porque están aprovechando la pandemia, ¿no? Para, pues, moverse en las sombras, porque ahorita todo está, eh, pues, todo está precisamente con la atención está en la pandemia. Entonces, sí cabe mencionar que el cártel de Sinaloa, pues sí puede ser que se fragmente, puede ser pero el hecho de que se llegue a fragmentar el cártel de Sinaloa o el cártel del Mayo, pero no quiere decir que se haga débil. O sea, el problema es que, pues ahora sí, como ayer estaba viendo o antier estaba viendo una serie del Chapo, dice, si cortas una cabeza pero salen dos, ¿no? Entonces, el problema es ese, que la fragmentación de los cárteles muchas veces vuelve a México un país cosmopolita en crimen. Y entonces, pues no es bueno eso. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de Michoacán, el caso de Guerrero, que pues básicamente son estados paramilitares. Por ejemplo, las autodefensas ya hace unos días también dijeron que ya van a reanudar actividades. Entonces, las autodefensas pues también no son de fiar, hay que recalcarlo. Este, pero bueno, pues pues así son las cosas con el crimen organizado. ¿Qué más les iba a decir? Pues que los criminales salen muy caros, salen carísimos. Eh, la verdad, es todo un potencial desperdiciado, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, apenas estaba viendo un video de, creo que fue en Nuevo León, creo, que un integrante de los Zetas estaba extorsionando a un padre, sí era un padre, un párroco en una iglesia, este, en una, en una misa virtual. Entonces, bueno, eh, bueno, es complicado la cuestión de criminalidad en México. Y yo creo que el presidente no está haciendo lo mejor. Sí está haciendo las cosas indicadas, pero no lo mejor. Este, entonces, en cuestión de criminalidad, yo creo que sí hay un análisis bastante bueno y profundo a raíz del 17 de octubre. Este, yo creo que sí hay que echarle mucho coco, hay que echarle mucho seso, porque sí aprovechan lo más que pueden los recursos que tienen, ¿no? En este caso, la pandemia. Entonces, por ejemplo, acaban de desarticular a la hija del Ojos, que es del cártel de Tláhuac también. Este, eh,
Entonces, bueno, es una situación pues bastante difícil. Desafortunadamente México es un país que ya no se sabe quién es quién. Ah, es difícil en México, la verdad es muy muy complicado. Vamos a ver algunas noticias, a ver si recuerdo algo más de los que le iba a comentar. Eh, pa, 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 pa. ¿Qué más les iba yo a decir? Pa, 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 pa. Bueno, estaba yo viendo un Twitter sí, de un tuitero. No me acuerdo cómo se llama este cuate. Estaba más o menos bueno su tweet, porque comparaba a Hugo Chávez, eh, porque Hugo Chávez hablaba de eh, que no solamente lo material cuenta en la vida, sino que también hay que ver otras cosas, ¿no? La cultura, otras cuestiones, ¿no? Entonces, este tuitero, déjenme ver quién es, comparaba a Hugo Chávez con el actual presidente. eh, entonces, eh, igual, el presidente hablaba de que algunos términos ya deberían de reemplazarse por otros, que ya no solamente la cuestión material debe de llamar la atención de las personas. eh, y bueno, entonces este cuate lo comparaba con Hugo Chávez como socialista, así lo manejaba, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante complicada, porque hay muchos países que, pues, o gente, pues, sobre todo los países de primer mundo, que pues si no tienen un auto de último modelo afuera de su casa, pues básicamente no respiran. Entonces sí, los países de primer mundo generalmente quieren subordinar a otros países, entonces eso pues es grave porque muchas veces frenan el desarrollo de otros países a los cuales, o sea, los países de primer mundo les dicen países subdesarrollados. Entonces, pero a mí esa idea de que los países de primer mundo digan cómo se van a hacer las cosas, o qué país es desarrollado, qué país es subdesarrollado, o, es algo así como fastidioso, ¿no? Yo no sé si el presidente habría que ver realmente se diga socialista. Entonces, no sé realmente cómo se describe a sí mismo el presidente, pero lo que sí es cierto es que el dinero, pues desafortunadamente, por ejemplo, aquí en México, pues nos ha llevado a muchas tragedias. Eh, entonces, pues sí, habrá que echarle una repensada a eso de la cuestión monetaria. Entonces, pero eso es algo, pues, muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, el presidente hablaba, o Hugo Chávez hablaba en términos en los cuales se decía que, pues, el dinero es dinero, ¿no? El dinero no lo es todo. Eh, Vamos, habría que analizar muy a profundidad su discurso, pero básicamente decían que el dinero, eh, pues, no es lo único contable o valuable. Hay otros valores que hay que destacar.
Sí es cierto, pero pues desafortunadamente el ser humano en general, no solamente los países del primer mundo, pues todavía tiene mucha afición hacia el dinero. Entonces, eso por el momento es un sueño que está muy desapegado de la realidad. Eh, yo creo que el ser humano tiene que aprender mucho de la humildad todavía, no de la pobreza, pero sí de la humildad. Déjenme ver si encuentro este Twitter. Entonces, eso sí me llamó un poquito la atención. Eh, Esa comparación que hizo este tuitero. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa les iba yo a decir? ¿Qué otra cosa yo les iba a decir? ¿Qué otra cosa les iba yo a decir? Hay otra cosa que yo les iba a decir, pero déjenme acuerdo. Ah, sí. Eh, Creo que esta comparación ya la había hecho, pero la vuelvo a mencionar porque creo que es necesaria. La comparación, por ejemplo, aquí en México mucha gente se vuelve violenta. Pues sí se puede decir que se vuelve violenta. O le sale lo Avenger, ¿no? Lo Vengador. Este, precisamente, por ejemplo, los narcotraficantes son violentos porque dicen que quieren brindarle algo mejor a la gente, ¿no? Muchas veces la gente, por ejemplo en México, se vuelve violenta porque quiere la paz. Pero fíjense que eso es algo curioso, que creo que ya lo he mencionado, pero parece ser que hay gente que es así, pero en este caso yo creo que es buena la comparación, por ejemplo con los estadounidenses, que también pues durante muchos años han hecho guerras en pro de la paz, o diciendo que van a llevar paz a otros lugares. Entonces, pues se ha convertido en una moda o una novedad esta cuestión de hacer la paz con la guerra. Y en eso sí me permito hacer la comparación de que México se parece mucho a Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, porque también es algo importante porque, por ejemplo, Venezuela sigue bajo amenaza norteamericana, que también es algo importante. este Sigue bajo amenaza norteamericana, pero bueno, es una amenaza, no necesariamente se va a cumplir, no necesariamente eso es lo que va a pasar. Parece ser que hay buques o destructores allá en Venezuela. Eh, Obviamente, Mike Pompeo se deslinda de los ataques de los eh, de los mercenarios que trataron de incursionar ahí en Venezuela vía Colombia. Pero Maduro pues parece que los ha desarticulado. Entonces pero Maduro también dice que con algunos países europeos como Francia, creo Holanda también, Estados Unidos está articulando una amenaza, pues. Entonces, pues eso también es algo que hay que recalcar nuevamente. eh, la amenaza de la guerra con la bandera de la paz. Que en eso, pues sí, México yo creo que se parece, lo vuelvo a decir, mucho a Estados Unidos. Nada más que Estados Unidos lo hace hacia el exterior y México lo hace interiormente, vamos,
su guerra no sale de su territorio. Pero más o menos eso es lo que es el discurso que muchas personas dicen. Entonces, pues nada, yo creo que llevo yo más o menos unos 40 minutos de video. Sí se me hace bastante interesante, créame que ya ahorita ya me quedé pensando así como que pues en toda esta cuestión, este fenómeno de criminalidad en México, lo que está haciendo el crimen, porque precisamente la muerte del chino Anthrax, también, ¿no? Se dice ahí que era, o que potencialmente era un informante de Estados Unidos, porque por ahí lo mataron, ¿verdad? El cártel Sinaloa. Entonces, pues nada, yo creo que México se está, vuelvo a decir, eh, se está volviendo muy cosmopolita en cuestión de crimen organizado. Eh, Obviamente, pues los líderes del crimen organizado, pues callan lo que tienen que callar, que regularmente así son, ¿no? Son muy callados, no son mediáticos. Eh, pues yo creo que es cobardía más que nada lo que hacen. Entonces, pues nada, es nuestra era, es nuestra generación, y hay que estar muy atentos a ver qué pasa en los próximos días. Ah, y nada más. Entonces, cuidan su medio ambiente, si cuidan ustedes, cuidan a sus políticos, cuidan a sus magnates, cuidan a sus mascotas y bye bye.